La identificación de la muestra pues con los códigos de barras o los analitos solicitados o todos los datos que les mencioné previamente cuando hacemos el marcaje de los datos del paciente. Alistar todo el equipo de acción, entonces yo debo tener en mi punto de toma de muestras todos los elementos de protección personal, debo tener agujas multimuestra de diferentes calibres, porque uso agujas de un solo de manera cuyo acceso venoso sea más difícil y necesitemos una aguja un poco más delgada. Probablemente no es el común denominador el grueso de nuestros pacientes, pero es importante que yo siempre tenga algo adicional. De igual manera, la cantidad de tubos y tubos pues también de diferentes volúmenes. En algunas ocasiones podemos tener pacientes con un buen acceso venoso y podemos tomar muestras tranquilamente con volúmenes grandes, pero si se nos presenta un paciente con esas dificultades, el volumen de material adquirido pues debe ser menor. Entonces tener suficientes tubos en nuestro sitio de trabajo, de igual manera pues todas las soluciones de limpieza y los torniquetes. Preparar el paciente, entonces eligiendo previamente el brazo que esté en una posición totalmente apropiada. El brazo tiene que ser extendido digamos de la parte de arriba hacia abajo, no debe estar totalmente en posición horizontal, porque podemos, digamos, algunos tubos, el ETACA 3, que es un ETA que se encuentra líquido en los tubos, si no tengo una buena ubicación de la mano del paciente, accidentalmente puede haber un retorno de ese anticoagulante al acceso venoso del paciente. Estoy hablando pues un caso extremo, ¿no? Sin embargo, pues son cositas y son detalles que las normatividades pues nos han dicho que debemos revisar. Siempre evitar que el paciente doble el bracito al nivel del codo, y el paciente debe cerrar el puño de tal manera que podamos visualizar mejor la vena, pero no es correcto que uno le indique al paciente que abra y cierra el puño de la mano, porque esto lo que va a generar es una hemoconcentración que no es su flujo sanguíneo normal. Entonces estaríamos, entre comillas, pudiendo llegar a alterar alguno de los resultados y alguno de los parámetros del paciente. También en la preparación del paciente debemos tener en cuenta datos importantes como es la variabilidad biológica y la variabilidad analítica. Entonces, algunos datos que nos digan de este paciente, si es diabético, si toma algún medicamento, si ha realizado actividad física previa, si trabajó en la noche, como les mencionaba previamente, si se encuentra en estado de gestación o cualquier otro antecedente que pueda interferir. Estos datos muchas veces nos llegan pacientes y hacemos los exámenes en el laboratorio y tenemos que repetir y reconfirmar, pero si nosotros hubiéramos tenido algún dato del paciente, pues ya tendríamos una correlación mucho más fácil y nos habríamos evitado pues reprocesos en nuestra fase analítica. Importante la inspección de la zona. Entonces, primero inspeccionamos la zona y posteriormente hacemos el proceso pues de desinfección, ¿no? Entonces yo ya estoy seguro, elegí la zona de punción, entonces aplico de manera correcta el torniquete, que si es una punción venosa, tiene que estar a aproximadamente 10 centímetros del sitio de punción, no puede estar tan cerca, porque pues eso nos va a alterar los resultados. Y de igual manera el torniquete no puede superar un tiempo que nos pueden influir también en las pruebas de cuando ya la sangre empieza a fluir y nosotros sabemos que estamos
con un buen acceso venoso, pues debemos soltar este torniquete. La desinfección pues de la zona se hace por movimientos concéntricos desde la zona de punción hacia el exterior, haciendo pues un diámetro más o menos de unos 10 centímetros. Debemos permitir que este desinfectante se seque por sí solo. Entonces es importante que si hubo un exceso de solución de limpieza, con un algodón que esté seco y limpio, hagamos como una limpieza nuevamente para absorber este exceso de desinfectante. No es correcto, por ejemplo, cuando aplicamos alcohol, que empecemos a echarle vientecito o algo así en el antebrazo del paciente, porque estamos contaminando nuevamente pues esta zona. Importante es que sepamos, digamos, y conozcamos tanto la aguja como el portatubo, como el tubo que nosotros estamos teniendo en nuestro uso. Si nuestra aguja es de 2 o 3 giros, como la rosquita que tiene, y si se ajusta muy bien al portatubo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque a veces medio ajustan la aguja y cuando se hace en la punción en la vena del paciente, entonces es cuando tenemos los accidentes en que se zafa la aguja, o cuando yo voy a poner el tubo porque tengo que hacer un poquito de presión a través del portatubo, el tubo lo repele, o la aguja entra de una manera pues no recta, sino torcido o hacia un costado. Entonces esto hace que podamos tener un evento adverso en el paciente, como son hematomas o perder la vena, y tengamos que hacer una nueva punción. Entonces siempre verificar que nuestra aguja multimuestra esté muy bien colocada dentro de nuestro portatubo, y pues tener la suficiente cantidad de tubos apropiados. Otra cosa importante es que nosotros también debemos evaluar en nuestro entorno si necesitamos un equipo al lado, o lo que llamamos los equipos de mariposa, que son apropiados en pacientes pediátricos o en pacientes que tienen un difícil acceso venoso, en los cuales yo puedo fijar muy bien la vena con mi equipo al lado, y el extremo del equipo al lado lo puedo pues conectar al portatubo y asimismo tener una manipulación mejor de los tubos. Importante entonces es que siempre la punción en el tubo no quede totalmente horizontal, sino tenga el brazo un ángulo para permitir el nivel de llenado de los tubos de manera apropiada. Sabemos que son tubos al vacío, pero debemos verificar su nivel de llenado. Entonces, cuando nosotros estamos ya, digamos, empatamos nuestra agujita al portatubo, pues le empatamos muy bien, hacemos un muy buen ajuste, retiramos nuestra aguja el capuchón protector de la aguja, procedemos a hacer la punción en un grado de inclinación de 45 grados sobre el brazo del paciente. Posteriormente vamos a colocar nuestro tubo en el portatubos para hacer la extracción de la sangre, y siempre, como les menciono, verificar el nivel de llenado. Es cierto que los tubos vienen con vacío y ellos me aseguran un nivel de llenado, pero muchas veces cuando nosotros no esperamos a que el tubo se llene de manera apropiada, o no sabemos hasta dónde el tubo nos va a llenar, lo podemos retirar prontamente, y pues no vamos a tomar la cantidad de muestra necesaria y podemos alterar pues de manera accidental los resultados, porque la proporción sangre anticoagulante pues no va a ser la correcta, y eso nos influye en nuestros resultados. Posterior a nosotros realizar la toma de la muestra, debemos realizar inversión, o sea, una mezcla de la muestra en el tubo. No importa si es un tubo lila, o sea que tiene el anticoagulante EDTA por aspersión en las paredes del tubo, o si es el tubo amarillito que tiene el factor procoagulante adherido a las paredes del tubo, o si es el tubo azul.
porque es importante realizar una mezcla por inversión completa para que estas sustancias, sea el anticoagulante o los factores o las sustancias que me aceleran el proceso de coagulación, se homogenicen con toda la muestra. Entonces la inversión tiene que ser totalmente completa. Inversiones de 5 a 8 veces y no una agitación. Uno observa en algunos sitios que cogen y agitan el tubo y eso puede ocasionar lesión en las células y vamos a obtener resultados pues no apropiados, células estalladas o que el gel de separador de los tubos pues se desprenda porque yo hice una fuerza que no es inversión completa. Cuando nosotros utilizamos un equipo alado, pues retiramos la cubierta de la aguja, hacemos el proceso de venopunción y podemos llenar de manera vertical los tubos, verificando el nivel de llenado. Importante también en estos tipos de pacientes que yo tenga tubos también acordes al nivel de llenado. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de difícil acceso venoso, pues debo tener una aguja de un calibre más delgado, una aguja multimuestra o un equipo alado de un calibre más delgado y tener algunos tubitos que me permitan recolectar un volumen menor. Porque si yo tengo tubos todos de 4 mililitros, pero mi paciente es difícil y le voy a tomar tubo lila, tubo azul, tubo amarillo, ¿sí? O 2 tubos amarillos, pues el acceso venoso se me puede pues interrumpir y no voy a obtener todos los tubitos de muestras que necesito. Entonces ya es que ustedes evalúen esas situaciones, cómo se presentan y tener tubitos, por ejemplo un tubo de citrato de 0.9 mililitros que me sirve perfecto para las pruebas de coagulación y tener unos tubos de 3 mililitros o volúmenes inferiores para los otros análisis, tubo lila o tubos amarillitos para suero. Y pues la misma inversión corresponde pues a todos los tipos de tubos y pues hacer el proceso de descarte de estos elementos cortopunzantes de manera apropiada. Si nosotros vamos a tomar sangre capilar, entonces los sitios recomendados en la superficie carnosa de los deditos 3 y 4, o sea, del dedo medio y el dedo índice, ¿cierto? No se deben tomar, digamos, de las partes laterales o del dedo pulgar o del dedo meñique porque tenemos la piel muy fina. Entonces, en estos casos que son tomas de muestras un poco más especiales, debemos asegurar que el sitio de la punción esté caliente, hacer una muy buena desinfección, que la punción sea apropiada y también con una lanceta de tamaño adecuado, ¿sí? Entonces, ¿por qué preferiblemente las automáticas? Porque muchas veces uno puede tomar el dedo del paciente, ¿sí? Y a uno le da como hasta miedo hacer una punción fuerte. Entonces, si yo hago una punción débil, el goteo de la muestra va a ser muchísimo menor. Y si yo lo hago muy duro, entonces pues ya el paciente va a pensar de que lo maltraté. Entonces con unas lancetas automáticas, ellas también vienen acorde a unos calibres que me permiten tener una gota de grande, mediano o gran tamaño, ¿cierto? Entonces que nosotros también tengamos pues estos puntos presentes. De igual manera pues se selecciona el dedo, se hace el proceso de desinfección, se hace presión en el dedito, la primera gota se hace la punción, la primera gota se descarta y pasamos a recolectar la muestra en tubos que nos permitan recoger volúmenes muy pequeños como los tubos Impromini que pues nosotros los tenemos de todas las referencias con volúmenes de 0.5, entonces también lo podemos tener en cuenta. De igual manera las muestras de talón se deben recomendar pues en las partes laterales y mediales de la superficie plantar del talón. Se hacen pues las mismas recomendaciones de asegurar el sitio del paciente y una cosa importante es que la sangre de talón pues son para bebecitos, para neonatos
se hace la punción, pero si yo hago una buena punción, no tengo que estar haciendo como presión para que la sangre salga a través del talón, lo que nosotros llamamos, entre comillas, ordeñar. ¿Por qué? Porque esa presión me va a generar embolisis en la muestra. Entonces son recomendaciones, son tipsitos pues muy, muy pequeñitos, pero que nos pueden servir en nuestro proceso. Entonces de igual manera seleccionamos el sitio. Lo ideal es que yo pueda tomar la muestra con una lanceta específica pues para talón. Limpiamos siempre la primera gotica y pues depositamos nuestras muestras en los tubos recolectores apropiados para volúmenes menores. Entonces, ¿cuál es digamos, la función de cada uno de los tubos? ¿O qué tienen cada uno de los tubos? Los tubos rojos, que conocemos hoy comúnmente, hay unos tubos que tienen un sílice procoagulante o hay otros que vienen sin ningún tipo de aditivo. Los tubos amarillitos tienen un sílice procoagulante que lo que hace es acelerar el proceso de la coagulación y tienen un gel separador que me permiten, después del proceso de la única centrifugación, obtener un suero y un paquete globular. Los tubos de gel no se deben recentrifugar, entonces por eso es importante que cuando yo tomo la muestra haga las inversiones de la muestra correspondientes y espere el tiempo prudente para que el sílice procoagulante, por decir algo, actúe y me pueda obtener después de la centrifugación un paquete globular muy muy bien hecho. Usualmente son tiempos de espera de 30 minutos. Los tubos con EDTA pues están, los EDTA-K2 están, el anticoagulante se encuentra adherido por aspersión a las paredes del tubo y pues también existen otros tubos con EDTA-K2 con gel separador que tienen un uso pues no para hemogramas, pero sí para análisis moleculares y pruebas de carga viral. Los tubos de citrato son pues para las pruebas de coagulación. Las inversiones son menos, si nosotros vemos las inversiones en los otros tipos de tubos, inversiones completas, digo yo, patas arriba, patas abajo, de 5 a 8, inversiones, no agitaciones. Para los tubos de citrato las inversiones sí son de 3 a 5 para no alterar los factores de coagulación. Y los tubos que contienen heparina tanto de litio como de sodio con o sin gel separador tienen también este mismo proceso de inversiones. Adicionalmente, pues también podemos tener tubos grises con EDTA y con fluoruro de sodio para determinaciones de glucosa y de lactato. Entonces, esta es la parte de la inversión de los tubos, que yo los ponga en digamos, este giro completo viene a ser una inversión. Tengo mi tubo, lo pongo boca arriba, boca abajo, es una inversión. Entonces, ese mismo ejercicio lo tengo que hacer de 5 a 8 veces, no agitarlos para no dañar la muestra. Entonces, nosotros podemos tener un correcto proceso de toma de muestra, pero ¿dónde podemos estar fallando? En la parte de la inversión de los tubos. El orden de obtención de la muestra es muy importante. Entonces, si nosotros vamos a tomar una muestra para hemocultivo, digamos nos llega un paciente a nuestra unidad de urgencias o a nuestra zona de hospitalización y le envían todo un paquete de exámenes incluyendo hemocultivo, se prepara muy bien la piel del paciente y se le toma de primeras el hemocultivo. Si no es el caso, el primer tubo que debemos tomar es el tubo tapa azul, que es el para pruebas de coagulación, porque si lo tomo tiempo después, los factores de coagulación se van a activar y me pueden alterar los resultados. Después del tubito azul, tomo el tubo tapa roja, que es el que no tiene o tiene solo sílice procoagulante o no tiene ningún aditivo, o los tubos tapa amarilla, que tienen el sílice procoagulante con el gel. Si no es, posteriormente pues a ese, si no es el caso, tomamos los tubos tapa verde,
luego los tubos tapa lila y luego los tubos tapa gris. Entonces, si a mí me llega un paciente con PT, PTT, glucosa y cuadro hemático, pues tomo azul, el amarillito y el lila, que es como los colorcitos de tubitos que uno usualmente utiliza. Este orden de tubos está dado por las normas CLSI, que son las normas que nos rigen para todos los procesos en el laboratorio y en este caso para el proceso de toma de muestra de sangre venosa. La centrifugación de los tubos es otra parte muy importante. Entonces, yo tengo que, digamos, tomar mi muestra, esperar en las muestras que tienen, que vamos a obtener suero, debo esperar un tiempo de 30 minutos para la retracción del coágulo antes de hacer el proceso de centrifugación. Ese es uno de los errores que más se cometen y muchas veces decimos que la culpa la tiene el tubo y no es así, porque entonces no estamos esperando el tiempo de retracción del coágulo, centrifugo y pues cuando yo voy a observar no tengo es un suero grande, sino voy a tener pues todavía como residuos de fibrina en este suero obtenido. Es por este motivo. Y si yo estoy utilizando tubos con gel separador, no se debe recentrifugar, porque si nosotros vemos los tubitos que tienen gel, el tubo nuevo con el gel está al fondo, pero con el proceso de centrifugación, esas partículas de gel van a cambiar de densidad y se van a ubicar en otra área, por lo que nos queda el suero, el gel separador y en la parte inferior el paquete globular. Entonces, si recentrifugo la muestra, pues ya ese gel ya como que pierde su actividad y se va a ubicar nuevamente en otro sitio o se va a romper y pues vamos a obtener muestras no apropiadas. Referente a las agujas, pues las agujas que nosotros tenemos de Improve son agujas tribiceladas, estériles, siliconadas por dentro y por fuera, lo que hace que la punción para el paciente sea menos dolorosa, menos traumática y a su vez las células sanguíneas como van corriendo por el lumen de ellas no vayan a tener pues un efecto de choque y se vayan a romper las células. Como les mencionaba previamente, tener agujas, usualmente uno utiliza las agujas verdes, ¿cierto? Pero sí es importante que nosotros evaluemos esa cantidad de casitos de pacientes que nos pueden llegar con difícil acceso venoso y tener un poquito de esas agujas. Entonces, existen pues agujas de todos los calibres y pues que las diferenciamos de manera pues más práctica a través de colores. De igual manera los equipos alados, que son sistemas de recolección de sangre que tienen pues una agujita también con diferentes calibres y la manguerita pues la hay de 7 pulgadas o de 11 pulgadas, la cual pues se ajusta muy bien a un portatubo y podemos pues llegar a tomar diferentes tubos en pacientes, principalmente en niños que a veces se mueven o en adultos mayores donde pues la piel ya es más delgada o a veces la piel se pone como diferente y la punción pues se vuelve un poquito tormentosa. Los equipos alados pues se recomiendan en pacientes pediátricos, pacientes adultos mayores o pacientes oncológicos quienes han recibido pues por su propia patología tratamientos y que hacen que las venas se tornen pues más difícil para obtener una muestra sanguínea. Aquí pues en esta diapositiva pues vemos los diferentes equipos alados, que los hay sencillitos, hay equipos alados con aguja de seguridad que lo que nos permiten es, después de hacer la punción, cubrir la aguja para pues evitar posteriores accidentes por punción. Y también hay equipos alados que tienen la aguja de seguridad y pues ya vienen conectados a el portatubo. Las lancetas, como les mencioné previamente, existen de diferentes calibres, que son lancetas de seguridad, que nos facilitan pues también las punciones en nuestros pacientes, y las lancetas de seguridad para talón, que también pues vienen con
unas profundidades diferentes. Entonces, ¿cuáles son los errores preanalíticos que ocurren con mayor frecuencia? En la orden médica, pues muchas veces o no está los exámenes completos, orden incompleta, no estamos haciendo pues todo este proceso de verificación del paciente de manera previa. Durante la toma de muestra, el paciente no está ubicado de tal manera que la punción sea favorable, marcamos mal las muestras, omitimos un tubo porque no sabíamos que eran tres tubos y solo tomamos 2, entonces nos toca llamar nuevamente al paciente, o tomamos en los tubos correctos pero la proporción sangre anticoagulante no fue la apropiada. Otro error tiene que ver también en el transporte. Entonces, las muestras, si estamos en áreas de hospitalización, se dejan por bastante tiempo esperando, y cuando llegan al laboratorio, pues tienen todo un proceso de recepción, centrifugación y corrida en los analizadores, que sumado al tiempo previo que pudo estar en la central de enfermería, pueden afectar algunos analitos, o el envío de nuestro laboratorio a un laboratorio de referencia, pues puede estar también afectando en el tiempo y en la conservación de las muestras, o si tenemos que utilizar pues servicio de mensajería para enviar las muestras de un sitio a otro. También la colocación de la etiqueta o el código de barras, que no lo ponemos de manera apropiada en nuestros tubos, y los equipos que tienen lector de código de barras se saltan o no nos toman la muestra, o aspiran la muestra pero no nos va a arrojar un resultado, y reprocesamos y pensamos que es el equipo, pero muchas veces es el lector de código de barras o el código de barras como yo lo coloqué. Referente a la preparación de las muestras, entonces es la centrifugación, que no estamos utilizando una centrífuga con las revoluciones que son las recomendadas, o que la centrífuga tiene pues algún tipo de avería, o no estamos dejando el tiempo que es. Entonces muchas veces por el afán apagamos la centrífuga y no permitimos que cumpla el ciclo. Y todo lo que tiene que ver con el transporte de la muestra a los laboratorios de referencia, entonces marcajes, embalajes o temperaturas de conservación. Entonces, el 81% de los errores en toma de muestras ocurren en la fase preanalítica, ¿sí? El 11% en la fase analítica, cuando tenemos fallas en la calibración o en los análisis de nuestros equipos, y el 8% en la fase posanalítica, que es cuando emitimos el resultado, hacemos transcripciones o hacemos la entrega. Entonces, la fase preanalítica, que es la toma de la muestra, tiene uno de los porcentajes más altos en los errores para nuestros pacientes. Entonces, cuando tomamos la sangre venosa, ¿cuáles son los errores que nosotros podemos evidenciar? Lo que pasa es que le pongo la aguja al paciente y no me sale la sangre, entonces yo meto el tubo y empiezo como a buscar a ver en dónde está la vena. ¿Qué puede suceder? Que el bisel no está completamente insertado en la vena y se puede formar un hematoma. Entonces no es correcto que yo ponga la agujita en la vena del paciente, pongo el tubo, y como el tubo es al vacío, entonces el tubo como que me llama la sangre y sé que estoy en la vena. Eso nos puede generar un hematoma, porque muchas veces la vena se puede colapsar, no llego al sitio apropiado y yo estoy pensando que no está en vena, pero lo que ocurrió es que traspasé la vena del paciente y estoy en otro sitio. Entonces, cuando uno dice, no, es que estoy como pescando la vena, allí es donde puede ocurrir en un hematoma y pues un evento adverso para el paciente. Muchas veces los pacientes se ponen nerviosos y uno ve que no, todo estaba perfecto, y como que las venas se contraen, o cuando uno va a hacer el pinchazo, la persona cierra el puño de la mano y hace muchísima fuerza.
lo vemos con bastante frecuencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calmar al paciente, pero si la vena ya está totalmente, el bracito ya está morado, de la cantidad de fuerza de sangre que tiene, tengo que soltar el torniquete, calmar al paciente, frotar pues como ese sitio para que el paciente esté tranquilo y posteriormente volver a hacer la desinfección de la zona de punción y pues colocar el catéter, el torniquete nuevamente. Entonces es otra causa de errores en la toma de la muestra. En algunas ocasiones no hay suficiente presión en la vena, lo que hace que esta misma se colapse. Esto nos puede ocurrir en niños o en pacientes adultos mayores, que uno le ve la vena, toma uno funcionó uno para tomar la muestra y se perdió. Entonces, muchas veces es por este colapso, lo que hay que hacer es como tocar la venita donde estaba, favorecer ese flujo de sangre y funcionar nuevamente, porque con este ejercicio de tocar la piel y favorecer el flujo de sangre, pues vamos a contaminar nuevamente el área. Algunas pacientes pues tienen una hemoconcentración y hacen que la viscosidad de la sangre sea más, la recolección sea más lenta. Entonces debemos escoger el calibre de la aguja adecuado y escoger una vena adecuada. Entonces a veces uno no, es que esta venita es como la mejor y el paciente le dice a uno, no, es que a mí siempre me sacan de la del lado. Hay pacientes que se conocen y saben muy bien cuál es el sitio apropiado para tomar la muestra. Entonces, escoger ese sitio que sea apropiado y también pues el calibre de la aguja adecuado. Entonces, no voy a coger un paciente hemoconcentrado con un calibre delgadito o no voy a coger la parte contraria con un calibre grueso de la aguja, una vena muy delgada, porque pues incurro en estos errores. Cuando el torniquete se coloca muy lejos, la presión en la vena es menor, entonces siempre debemos colocar el torniquete de 6 a 10 centímetros del sitio de la punción, colocarlo de manera firme y que nosotros, nuestro dedito, aquí como vemos en la foto, el dedo pulgar, que no está tomando la muestra, me sostenga el brazo. Pero uno de los errores que se observan es que cogen la vena y le ponen el dedo encima de la aguja y están contaminando la aguja. Entonces allí ya estamos con errores en la toma de la muestra. Que el tubo, yo pongo el tubo y pues no me genera vacío, o sea, el tubo como si estuviera sin vacío. Sencillo, cambie de tubo de inmediato y el tubo que presentó esta situación, bueno, hay que evaluar, ¿será que se destapó y volvieron y lo taparon? ¿O el tubo se rompió? ¿O el tubo no estaba bien tapado? Bueno, puede llegar a suceder, pero pueden perder el vacío por alguna causa. No es algo que sea frecuente, pero pues puede llegar a suceder. Entonces siempre tener a la mano tubos de reserva. Cuando el conector no está firmemente conectado o la aguja no está firmemente conectada, ¿cierto? Entonces se puede rodar. Por eso les mencionaba previamente que debemos asegurar que nuestra aguja multimuestra quede perfectamente enroscada en el portatubo para evitar que se vaya a soltar en el proceso de la punción. ¿Y esto qué va a suceder? Pues que si la aguja no está bien colocada, el nivel de llenado de los tubos no va a ser el apropiado, o cuando nosotros no permitimos que se llenen los tubos hasta el nivel que corresponde, entonces vamos a tener proporción de sangre anticoagulante inadecuado y pues nos va a ocurrir pues estas situaciones. Entonces, conocer nuestros tubos. Les cuento una anécdota. Una vez una persona me llamaba y me decía que los tubos estaban mal, que todos los tubos les estaban recolectando un volumen de muestra pequeño. Bueno, entonces, doctora, ¿qué referencia tiene? Pues es que usualmente les llegaban tubos para 5 mililitros de sangre y ahora tenía tubos de 3 y no se habían dado cuenta. Entonces, que nosotros siempre
estemos con la certeza hasta qué nivel vamos nosotros a llegar. Y pues como les mencioné previamente aquí, la incorrecta penetración de la aguja en el tubo, pues que lo que va a hacer es pérdida de vacío y pues también fracasos en la toma de la muestra. Y cuando tenemos que tomar muestra por jeringa, no es correcto que yo coloque meta la jeringa con aguja al tubo para que el tubo succione la cantidad de sangre necesaria y como dice uno, y el resto que me sirva pues lo echo a la basura. No es así. Yo debo es retirar la aguja de la jeringa, luego colocar la sangre dentro del tubo por las paredes de manera suave hasta donde sea el llenado, el nivel de llenado. Si yo lleno con la aguja, ¿qué me va a generar? Hemólisis en las células. Entonces el volumen de llenado va a estar indicado en los tubos. Sin embargo, si yo tengo un tubo, como en el ejemplo de 4 mililitros, según la norma del CLSI, dice que el volumen de llenado existe una tolerancia, ¿sí? Del 10%. Para el ejemplo puntual, el volumen óptimo es de 4 mililitros, pero puede, si se me llena 4,4, no me va a alterar los resultados, o si se me llena 3,6, no me va a alterar los resultados. Estamos hablando de 0,4 mililitros, que es un volumen mínimo si yo estoy pues aquí evaluando un tubo de gran volumen, pero en volúmenes más pequeños, si yo tuviera un tubo de citrato de 0,9 mililitros, pues ya allí la cosa cambia. El transporte rápido, no mayor a 1 hora, a una temperatura apropiada. Decimos temperatura ambiente, entendiéndose de 18, máximo 25 grados en las condiciones normales, una muestra de sangre total. Pero si yo tengo que hacer un transporte, tengo que verificar cuál es la manera más correcta. En una refrigeración en donde los analitos no se me vayan a alterar, donde no vaya a tener yo lisis de las células. Por ejemplo, yo no puedo congelar un cuadro hemático, ¿cierto? Los sueros sí los puedo congelar. Mirar qué analitos son, porque por ejemplo la fotolabilidad en el caso de las bilirrubinas me pueden afectar los resultados, o analitos volátiles como son el alcohol etílico. El embalaje, pues sabemos que debemos tener un embalaje primario o tener el tubo primario dentro de un contenedor que sea apropiado, rígido, y pues esté dentro de un recipiente terciario que nosotros usualmente utilizamos, las neveras. Referente al embalaje, quiero pues hacerles un comentario, y es que nosotros utilizamos con bastante frecuencia las gradillas de icopor para guardar las muestras en la nevera, pero el icopor es un aislante. Entonces yo pongo mis sueros, los pongo en la nevera, en el congelador, ¿cierto? Muchas veces esos sueros no se conservan de la manera apropiada porque la temperatura no va a llegar de manera uniforme al tubo, porque lo puse en un recipiente de icopor. Entonces el icopor es un aislante. Para yo tener mis muestras en la ceroteca, debo tener gradillas que me permitan tener una temperatura homogénea. Entonces esto es uno de los errores que nosotros cometemos. Y todo pues el embalaje y el etiquetado cuando nosotros vamos a remitir muestras a laboratorios de referencia o al exterior, siguiendo las recomendaciones de la IATA para manejo y transporte de sustancias infecciosas de categoría B, que son las muestras biológicas. Y de igual manera, pues si yo voy a transportar cultivos bacterianos, cultivos virales o muestras biológicas, pues van a tener una categorización de acuerdo pues a modelos internacionales. Y siempre, si nosotros vamos a remitir muestras, que en un lado se envíen las muestras de sangre, en otro lado las muestras de orina, y en otro lado los cultivos, y yo voy a enviar cepas bacterianas, porque tienen una categoría pues diferente. En el transporte, pues todas las normas de identificación de la muestra y saber qué persona la va a enviar o cómo va a ser esa remisión. Entonces viene el mensajero y me recoge las muestras en mi laboratorio,
y las tiene que llevar al laboratorio de referencia. Bueno, ¿y quién vino? No sé cómo se llama. El señor se transporta en moto. ¿Qué tal? Uno no sabe, Dios no lo permita, pero la persona va en su moto muy juicioso al laboratorio de referencia, puede tener un accidente, la persona puede quedar inconsciente y las muestras biológicas de pacientes quedan expuestas. Entonces no sabemos ni de qué son, ni para dónde iban, y no sabemos destino de estas. Entonces es importante que sepamos que el mensajero o la transportadora salió de mi laboratorio a las 10 de la mañana y pues usualmente llega con las muestras al sitio de referencia a tal hora. Que haya esa coordinación también, pues porque no estamos exentos a tener accidentes. Y toda la parte de estabilidad, no todos los analitos tienen la misma estabilidad. Las pruebas de coagulación requieren una centrifugación inmediata y un procesamiento inmediato. Hay algunas pruebas como glucosa, cortisol y algunos electrolitos que pueden procesarse en un tiempo menor a 2 horas posterior a su centrifugación. Hay analitos que no se ven afectados por el transcurso del tiempo y hay otros analitos que se tienen que tomar, se alistan la muestra y se tienen que procesar o refrigerar de inmediato. Entonces, no hace parte, digamos, de la toma de la muestra, pero sí de esa parte preanalítica que va desde la toma de la muestra y saber cuáles son las condiciones de la técnica del laboratorio. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de técnica de glucosa que estoy utilizando en el laboratorio? La centrifugación, de igual manera tener mi centrífuga calibrada, que la tenga con un excelente mantenimiento, que la centrífuga me mantenga una temperatura óptima, porque en algunas ocasiones utilizamos la misma centrífuga para todo y la pobre centrífuga no descansa. Entonces está uno ya recogiendo los tubos totalmente calientes y el tubo estuvo allá 15 minutos y pues eso me puede generar hemólisis en las muestras y no centrifugar las muestras con gel. De igual manera, pues estas son unas recomendaciones generales de los tiempos de centrifugación. Sin embargo, cada institución, acorde al tipo de centrífuga que tienen, deben validar los tiempos de centrifugación y las revoluciones. Las interferencias que tienen pues en las tomas de la muestra, saber cuáles son los componentes que me pueden afectar las muestras en mis análisis. Lo mismo, la hemólisis, pues es la liberación de todos los componentes celulares y detectar por qué se me generó esa hemólisis en la toma de muestra, en la centrifugación, en el transporte que se congeló o en el almacenamiento. Entonces, pues sabemos cuáles son las causas de hemólisis. Muchas veces las condiciones propias del paciente, como son enfermedades de base, algunos medicamentos o algunas infecciones por bacterias que pueden generar hemólisis durante la toma de la muestra, por muestras difíciles, exceso de torniquete, por trasvasar una muestra con jeringa, durante el transporte que fue inadecuado, prolongado o de las maneras no apropiadas, y en la centrifugación, como les mencioné, de manera previa. La ictericia, pues sabemos que son muestras que van ligadas a la fisiología propia del paciente. Las bilirrubinas pues favorecen la eliminación de la hemoglobina, de los glóbulos rojos y los glóbulos dañados. Entonces debemos saber si yo tengo un suero ictérico que se me correlacione con la clínica del paciente. Y también nosotros saber qué otros analitos del laboratorio pueden estar verse alterados cuando yo tengo un suero ictérico, pero un suero ictérico intenso, no un ligero tonito amarillo, porque a veces nos estresamos pues por cosas que no son. La lipemia pues puede causar interferencias en determinación de albúmina, calcio y fosfato y en algunas ocasiones, y también pues como les mencionaba, verificar si las técnicas que yo tengo en el laboratorio se ven alteradas por sueros lipémicos. Y las interferencias químicas, que son medicamentos
que el paciente puede estar ingiriendo o tomando de manera continua, que pueden tener reacciones con los analitos que yo estoy evaluando en mi laboratorio. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son las 5 cosas correctas que yo debo hacer en la toma de la muestra? Primero, el paciente correcto, corroborar identificación, el nombre, el acompañante, si los datos son los que corresponden, y marcar muy bien los tubos del paciente, ¿cierto? Tenerlos marcaditos previamente y no dejar tubos marcados. Es que yo lo dejé marcado cuando venga el paciente la glicemia post para detener el tubito marcado de una vez. Puede ocurrir que se me puedan traslocar los tubos y incurrir en un error. El examen correcto, verificar qué es lo que le solicita el médico, verificar que la muestra cumpla todas las necesidades y los criterios analíticos para poder ser procesados. Las condiciones de la toma del paciente correctas, entonces, edad del paciente, si está en ayunas, si toma algún medicamento, el descanso, antecedentes, el motivo de por qué el médico le solicita esos exámenes cuando son exámenes que son poco frecuentes, que nos pueden ayudar a tener una correlación clínica en los resultados. Los tubos y la cantidad de muestra correcta, entonces, ¿qué tipo de muestra es? Si es suficiente con un tubo grande o un tubo de menor volumen. Siempre cualquier cosita nosotros debemos verificar nuestro manual de toma de muestras que debemos tener en cada institución y saber que para exámenes especializados que no manejamos de rutina, escojamos el tubo que corresponde. El transporte, entonces, que esté la muestra a la temperatura adecuada, condiciones de transporte y embalaje apropiados y conocer la estabilidad de los analitos en la muestra. ¿Sí? Entonces, en nuestro laboratorio de referencia o en nuestro laboratorio propio, porque pues sabemos que hay exámenes que no procesamos de rutina porque tenemos que pasar calibraciones, controles, entonces son 3 calibradores, 3 controles para un examen, entonces estoy corriendo 7 pruebas, pero solo estoy sacando un resultado. ¿Sí? Por eso hacemos días específicos de montaje, pero yo debo verificar cuáles son los analitos que se mantienen estables y bajo qué condiciones. Eso lo dice el inserto pues de nuestras pruebas de laboratorio. Entonces, pues esto es lo que yo les quería comentar, compartir, y pues ya es que ustedes me comenten si tienen alguna inquietud, pregunta.